Hola, espero que te encuentres muy bien. Y le doy gracias al Padre que estás viendo este video. Me alegro mucho que el Padre te ha dado vida. Y dice la Biblia que todo lo que respire le alabe a Él. Entonces, damos gracias al Padre que estamos con Él, que tenemos aliento. Y la Biblia nos habla que nosotros entonces tenemos, con la vida que Él nos da, pues que alabarle. Sin embargo, me gustaría hablar en este día contigo acerca de un tema que muchas veces nos hace difícil alabar al Padre. Es un tema que hoy escuchamos bastante y tristemente a veces escala incluso a personas muy jóvenes o a veces a niños. Y este tema es la depresión. La depresión es un tema que, sin exagerar, creo que esa palabra la escuchamos al menos una vez a la semana. En muchas ocasiones nosotros mismos tal vez hemos tenido la duda si alguien que conocemos o si incluso a veces uno mismo no está en una depresión. La depresión es algo que precisamente nos va drenando esa capacidad, ese gozo, esa alegría de querer alabar al Padre e incluso de hacer muchas cosas que podemos llamar cotidianas. Me gustaría en estos minutos, en este tiempo, hablar acerca de 3 cosas que tienen que ver con la depresión. Primero, definir o explicar qué es la depresión, cómo la podemos nosotros ver. Segundo, cuáles son las causas de la depresión. Y tercero, cómo nosotros podemos hacerle frente a la depresión. Quiero aclarar algo, de ninguna forma estoy poniéndome en una postura de que yo sea una persona que tenga un conocimiento clínico, pero sin embargo tengo la firme certeza de que nuestro Padre Todopoderoso nos ha dado grandes herramientas para que con su palabra nosotros podamos pelear contra la depresión. Ahí vemos una primera clave. La depresión es un enemigo y como todo enemigo tenemos que tratarlo a manera de ver como que estamos en una batalla. Nunca en una batalla bajamos la guardia. Entonces, ante la depresión tenemos nosotros que sentir que estamos en una batalla. Y lo más importante es que a pesar de que a lo mejor yo no tengo tal cual un título médico, lo que sí te puedo asegurar es que Dios, nuestro Padre Yahweh, quien nos hizo, nos conoce mucho mejor que cualquier médico. Él sabe cada aspecto de tu vida, cada aspecto de tu interior. Él conoce tu levantar, Él conoce cuando te acuestas y sabe todo de ti y de mí. Entonces no hay alguien que pueda tener mayor conocimiento de ti que el que te creó. Entonces vamos a empezar. Primero que nada, quisiera tomar el primer punto, que es cómo podemos nosotros definir o entender la depresión. Y bueno, tengo aquí unos utensilios que me van a ayudar un poquito. Y voy a tomar estos vasos, los voy a poner aquí y vamos a imaginarnos, ¿verdad?, que este vaso tal vez, vamos a decir que representa tu familia, tus hijos. Este vaso representa tal vez tu esposo, tu esposa o tal vez tus papás. Este vaso representa quizá tu círculo social, tus amigos o incluso hasta pudiéramos decir tu propio tiempo personal, tu propia vida. Entonces tengo aquí estos 3 vasos que están vacíos y tengo este recipiente que está lleno de agua. Este recipiente representa a nuestro Padre Yahweh, representa a Dios. Y la Biblia nos dice que Dios tiene toda la plenitud de gozo, toda la plenitud de poder. En Dios, en Yahweh, hay plenitud. Y muchas veces nosotros, ahora tomo este utensilio, somos como una esponja que por sí sola pues está vacía. Y cuando nosotros como una esponja nos sumergimos en la plenitud del Padre, como voy a sumergir esta esponja, entonces de la plenitud del Padre yo puedo llevar a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, puedo llevar incluso con mis amigos y de esa plenitud yo recibo y de esa plenitud yo doy. Obviamente llega el punto donde estoy nuevamente vacío. Ya no sale tan fácilmente como al principio, pero la fuente que es Yahweh nunca se agota. ¿Se agota lo que yo recibo? Tal vez sí,
pero yo puedo volver a sumergirme en la presencia del Padre y puedo volver a vertir de lo que el Padre me da: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, todo lo que es del fruto del Padre, del Ruaj. Todo eso yo lo puedo recibir y como una esponja vertir en mi familia. Tú lo puedes vertir con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en tu casa, en tu trabajo, porque así nos diseñó el Padre. Ahora, ¿qué es la depresión? Si agarramos esta esponja y te das cuenta que es una esponja, ¿verdad?, que es flexible. Una depresión es cuando algo presiona. Y está bien, estamos diseñados para tolerar cierto nivel de presión. Entonces, estoy recibiendo una presión, estoy recibiendo de cierta forma un poco de depresión porque me está empujando hacia abajo. Aquí en esta esponja me está presionando. Pero la depresión es cuando algo muy fuerte o tal vez algo relativamente trivial, pero por mucho tiempo me quedó o se quedó oprimiéndote. Y vamos a suponer que entonces se quedó ese peso sobre la esponja o sobre tu vida mucho tiempo y es un peso muy grande. Eso es una depresión, un peso para el cual nuestra vida está sometida a eso por tiempo prolongado. Y vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque no hay que exagerar tampoco en que no queramos afrontar situaciones difíciles. Yahweh nos diseñó para ser capaces de hacerle frente a situaciones difíciles. Puede algo venir, presionarme, pero es importante que ese peso se quite. El problema es que no estamos diseñados para que nuestra vida sea de esta manera. Ese no es el diseño del Padre para tu vida. Y cuando algo se queda presionándote por mucho tiempo, eso se llama depresión. Ahora, en este mismo ejemplo, si regresamos los vasos, ahora voy a simular que la esponja está con ese peso, entonces yo la voy a oprimir con mi mano, la estoy oprimiendo con mi mano y así la voy a sumergir al agua mientras tiene la depresión, mientras está oprimida. La sumerjo. Y no sé si se puede ver tan bien, pero apenas si salen unas gotas. Es muy poco lo que sale comparado con el primer ejercicio que hicimos cuando no la presioné. Fíjate algo muy importante, que como una esponjita, ¿verdad? Nosotros no estamos diseñados para estar oprimidos. Y cuando la esponja se metió al agua o cuando tú te metes a la presencia del Padre, tú eres capaz de recibir del Padre y tú eres capaz de llevar al Padre. Paréntesis. Si estás en Yeshua, si estás en Cristo Jesús, porque el único camino al Padre es mediante su Hijo Yeshua. Cuando por medio de su Hijo tenemos una comunión con el Padre, somos capaces de recibir de su plenitud y vertirla en la casa, en la familia, en los hijos, en el esposo, en nuestras relaciones con nuestros amigos. Pero cuando nosotros estamos bajo una presión que se vuelve una depresión por lo prolongado que ha sido, nos volvemos duros y somos incapaces de recibir y por ende somos incapaces de dar. Entonces, eso es una ilustración de qué es la depresión. La depresión es algo que tal vez ha estado en tu vida por mucho tiempo, un peso grande que no se ha quitado de tu vida y que ha estado el suficiente tiempo para endurecer y dificultar o impedir tu capacidad de recibir del Padre. Y lo mismo la gente va a identificar de ti, que eres incapaz de dar. Tu familia va a notar que no das. Tus hijos van a notar eso, tus personas cercanas van a notar que eres incapaz de dar y eres incapaz de recibir, porque hay dureza en ti, porque hay una depresión. Entonces, con este ejemplo, explicamos el primer punto, que es una depresión, y déjame lo vuelvo a resumir mientras hago un poquito de limpieza. Una depresión es un peso muy grande
o un peso que a lo mejor no es tan grande, pero ha estado por mucho tiempo encima de ti y que esa opresión ha causado dureza. Esa es una depresión. No estamos diseñados nosotros para eso, pero tampoco hay que exagerar, porque sí, el Padre nos creó con una capacidad de hacerle frente a situaciones que vienen a nuestra vida, pero que no deben de residir en nuestra vida. Ahora bien, el siguiente punto que queremos hablar es, vimos ya, si así imaginariamente palomeamos qué es la depresión. Ahora vamos a ver cuál es la causa de la depresión. Y antes de entrar aquí en este segundo punto, me gustaría hacer una distinción de dos cosas que creo que todos sabemos. Es diferente una causa y un síntoma. Y vamos a ver el ejemplo que yo creo que todos nos sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, la temperatura. La temperatura es un síntoma, es algo que se ve, es algo que se percibe, es algo que se nota. Tú puedes evaluar a una persona y darte cuenta que tiene temperatura. Los síntomas son las cosas que son consecuencias de algo. Y las causas es el origen de por qué algo está ocurriendo. Entonces, la temperatura es un síntoma de una causa que puede ser una infección por un virus, por una bacteria, pero la temperatura es una cosa y la infección es otra cosa. Si nosotros queremos quitar el puro síntoma, o si yo quiero enfocarme nada más en lo que siento, porque siento mi cuerpo, vamos a decir que trae temperatura, en ese ejemplo, ¿verdad? Hay una temperatura y digo, bueno, pues me voy a tomar algo para no sentir la temperatura. No estamos haciendo absolutamente nada por la causa, la infección. Entonces, cuando uno ve y habla acerca de la depresión, tiene que distinguir síntomas y causas. Vamos a ver bien breve síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Muchos de nosotros tenemos una noción acerca de qué puede ser, pero por mencionar, ¿verdad? Generalmente las personas que están en depresión son de cierta forma pesimistas, muchas ocasiones son lentas para hacer actividades, no se sienten con ánimo, no se sienten con energía. Pueden llegar a ser personas que por un lado quieren pasar la mayor parte del tiempo dormidas, o puede ser al revés, personas que no logran dormir, tienen insomnio y luego ya de repente en horas del día donde ya hay que tener actividad es cuando las personas pues apenas están conciliando el sueño. Igual pensamientos tristes, pensamientos de pesimismo, una incapacidad de poder relacionarse, pocas ganas de hablar, pocas ganas de saludar, de convivir. Todo eso lo podemos relacionar a una depresión. Y hay que recordar también que ese es un estado permanente. No quiere decir que una persona que a lo mejor en una tarde quiere pasar un tiempo de descanso, cayó en una depresión. Pero si ese es el estándar de su vida, podemos pensar que ese es un síntoma de la depresión. Ahora, ese es el síntoma. Y si nosotros muchas veces a las personas que están con depresión, muchas ocasiones uno va y es bueno tratar de animarla y empezamos a decirle, oye, tienes que salir, oye, tienes que levantarte, oye, tienes que pararte de la cama, salir de la cama, tienes que hacer esto. Entonces, imaginémonos que es esa persona que dice, tengo temperatura, pues tómate la pastilla de la temperatura. Y queremos nosotros que la persona no exponga, que no se le vean los síntomas. Pero hay una causa, hay una causa. Entonces, si a la persona que se siente mal se le trata nada más de que no, tú párate, te tienes que levantar y se le da ánimo para que se levante, pero sigue con el cuerpo bajo una infección, es muy similar a una persona que le estamos queriendo levantar, que haga algo, ¿verdad? Que es bueno, desde luego. Pero si no nos enfocamos a que hay una causa que está operando en la vida de la persona, hay veces que a la persona le estamos poniendo más carga de la que ya tiene. Entonces, no quiero decir con esto que no se debe de animar a alguien,
Pero lo que trato de decir es que además de animar a la persona, tenemos que entender la causa de la depresión, porque quitando la causa, eventualmente se va el síntoma, de la misma manera que quitando la infección, se va a pasar la temperatura. Entonces, ya vimos que algunos de los síntomas de la depresión es ese letargo, ese cansancio, ese desánimo, ese pesimismo, ese moverse sin energía, sin ganas. ¿Cuáles son las causas? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, la Biblia nos dice que nosotros estamos hechos de 3 partes: de espíritu, de alma y de cuerpo. Perdón, espíritu, alma y cuerpo. Tú estás hecho en 3 partes que Yahweh te diseñó: en espíritu, en alma y en cuerpo. En esas 3 se esconden las causas de la depresión. Vamos a ver brevemente, muy conciso, cuáles pueden ser estas causas de la depresión. Ya no los síntomas, las causas. Hablemos primero de la parte del cuerpo. El cuerpo, para empezar, es una maravilla que el Padre creó. El cuerpo es algo muy, muy maravilloso. Y en nuestro cerebro hay algo que se le llaman neuronas. Y las neuronas están, vamos a decir que una cerca de la otra, sin embargo no se están conectando por sí mismas. Entonces, para que una neurona se comunique con otra neurona, existen, el Yahweh, nuestro Padre eterno, en su gran sabiduría, diseñó algo que se le llaman neurotransmisores. Entonces, una neurona con otra neurona se comunican a través de neurotransmisores. Y un neurotransmisor muy conocido por todos es la adrenalina. Entonces, tú tienes una neurona, otra neurona, están separadas, y un neurotransmisor llamado adrenalina las une. Cuando el neurotransmisor llamado adrenalina viene y se comunica con las neuronas, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando tú has visto a alguien, o a lo mejor alguien te ha dicho, oye, se te subió la adrenalina? O tú mismo a lo mejor has dicho, no, hombre, me pasó esto y me salió la adrenalina. Bueno, la adrenalina efectivamente pasó a tu cerebro y unió a las neuronas y les pasó información. Ese neurotransmisor adrenalina, ¿cuándo sale? Muchas de las veces sale cuando tú necesitas reaccionar. Supongamos, y el Padre nos guarde, el Padre te cuide, nos guarde a todos de un choque en vehículo. Cuando algo así ocurre, la persona inmediatamente en su cuerpo genera el neurotransmisor adrenalina y pone a la persona en un estado de alerta, que tiene que en ese momento checar su integridad, ver que esté bien, revisar que pueda a lo mejor moverse, pero se pone en un modo de alerta. ¿Por qué pasa eso? Por el neurotransmisor adrenalina. De la misma manera, las neuronas tienen otro neurotransmisor que se le llama serotonina. Cuando la serotonina, ese neurotransmisor no sale y comunica neurona con neurona, físicamente, en tu parte del cuerpo, acuérdate, cuerpo, alma y espíritu. En la parte de tu cuerpo, cuando tu cuerpo no produce la serotonina, entonces no hay comunicación de neuronas. ¿Y qué comunica la serotonina? La serotonina, por ponerlo de una manera, y yo sé que no es probablemente la mejor manera de ponerlo clínicamente, y si alguien está viéndolo, algún doctor, sé que no es la mejor forma de ilustrarlo, pero como un ejemplo, la serotonina lo que hace es comunicar optimismo. Es decir, algo pasó que te pone un peso, entonces viene la serotonina y le dice a tus neuronas, hey, no es el fin del mundo, estás bien, te vas a levantar, esto va a pasar, y lo tomas con optimismo. Pero cuando nuestro organismo no está segregando la serotonina, viene un peso y sentimos que es el fin del mundo. Sentimos que esa situación es devastadora, que esa situación es trágica. Puede ser algo trivial, algo rutinario, pero por la carencia de la serotonina entre como neurotransmisor, entonces las neuronas no reciben la información de que todo está bien
y se quedan en un estado alterado, se quedan presionadas. Entonces, ese es un problema. Y eso es por el lado físico. Ahora, en la parte del alma es otra parte donde puede uno tener una depresión. ¿Por qué lado viene en el alma la depresión? Bueno, en el alma viene a través de cosas que han quedado resentidas. Si tú tienes una ira resentida, si tú tienes un temor resentido, si tú tienes algún tipo de estrés resentido, eso causa el peso resentido, ¿verdad? Un peso que no fue quitado de tu vida, y eso es lo que causa en el alma una depresión. Me gustaría que fuéramos en la Biblia rápidamente y vamos primero a ver como ejemplo la ira. En Efesios capítulo 4, versículo 31, es un ejemplo de algo que se reprime en el alma. Y dice la Biblia en esta cita: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, la palabra de Yahweh nos dice que son cosas que se tienen que quitar de nosotros. Cuando no las quitamos, entonces esa ira se reprime, esa gritería se reprime, esa maledicencia se reprime, esa malicia se reprime. Ahora, es importante también mencionar que hay una forma bíblica para despojarnos de esas cosas. Cuando a alguien que no conoce al Padre, una persona que no conoce las instrucciones del Padre, uno le dice: despójate de la ira. Tristemente muchas veces va a ir con alguna persona de carácter débil, o a lo mejor con su familia, y ahí va a empezar a enojarse, ahí va a empezar a gritar, ahí va a empezar a desfogar su ira, pero en realidad lo que está haciendo es tomar su ira y aventarla en otra persona. Esa no es una manera bíblica de despojarnos de la ira. Una forma bíblica que la palabra nos enseña es a quitar esas cosas de nuestra vida a través de la oración, a través de la confesión y a través de ponerlas a los pies de Yeshua. En otras palabras, si yo cargo ira por una injusticia, yo no voy a ir ahora a hacer una injusticia a otra persona, porque es como un virus que se contagia, que traigo yo esa ira y voy a contagiar a alguien más de ira. Sin embargo, la palabra nos llama a vencer el mal con el bien. Entonces, si yo cargo una ira, puedo ir en oración al Padre y decir: Padre, esta situación me tiene con un sentimiento fuerte de ira. Tu palabra dice que me puedo enojar, pero que no debo de pecar. Yo quiero llevar esta ira a tus pies y te pido que me ayudes a soltarla. Entonces, en la presencia del Padre es donde eso se suelta, es donde eso sale. No quiere decir tampoco, porque es diferente cuando pecamos por la ira a cuando confrontamos algo, pero bueno, es un tema diferente. Sin embargo, cuando nosotros no nos quitamos esas emociones, no nos quitamos esa parte que nos está haciendo sentir algo por dentro, entonces se reprime. Y cuando esas emociones se reprimen por mucho tiempo, muy probablemente con el paso del tiempo se vuelven depresión. Hablamos de la ira, igualmente el temor reprimido. Muchas ocasiones se quedó reprimido en nosotros una imagen. Vamos a poner un ejemplo donde alguien de muy pequeño que tiene el sentimiento de que sus papás son quienes lo deben de proteger, sus papás, su papá o mamá son los que los tienen que cuidar. En algún momento tal vez vieron cómo esa idea se desmoronó, ya sea porque tal vez tu papá, tu mamá no viste que él te haya defendido, o a lo mejor tú viste que alguien lo confrontó y no supo él cómo a lo mejor reaccionar, no supo cómo afrontarlo, o tan sencillamente no lo viste, o tal vez lo hizo, pero en tu percepción quedó grabado la forma en la que le hablaron. Entonces se queda en nosotros un temor reprimido porque sentimos que quien nos cuida pues no fue capaz.
Y eso después se va arrastrando, y muchas personas viven con la herida y con la idea, ¿verdad?, que incluso el padre en algún momento puede llegar a fallarles en protegerlos, puede llegar a fallarles en cuidar, y tristemente se hace una percepción completamente distorsionada, porque la palabra de Yahweh nos dice acerca del poder del Padre, ¿verdad?, que es todopoderoso, que su diestra no se ha cortado para defender, para hacer milagros, para estar a favor de su pueblo. Entonces, cuando escuchamos nosotros esas palabras y nuestra alma está libre de cosas resentidas, lejos de ser cosas que dudamos, más bien nos nutren. Pero si tal vez en tu alma tú tienes un problema en creer verdaderamente que el Padre es poderoso para cuidarte, no quiero decir que así sea, pero puede ser que tal vez hay un temor reprimido en tu vida, y entonces eso se volvió una depresión. Se vuelve depresión porque hay un temor con el cual vives y está oprimiéndote, está ahí presente. Otro ejemplo puede ser una tristeza que está reprimida, algo igualmente que ocurrió en tu vida, que nunca expresaste lo que te hizo sentir, se quedó reprimida en tu vida y pasó mucho tiempo que ya se volvió ese peso y se volvió una depresión. Vamos rápidamente en la Biblia a Salmos capítulo 50, versículo 15. En la palabra vamos a ver acerca de una tristeza cuando no sale y se queda reprimida. Salmo capítulo 50, versículo 15 dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Días de angustia, la palabra nos habla, ¿verdad?, que puede haber en nuestra vida un día de angustia, pero estamos llamados a invocar al Padre, a buscar al Padre, a que esa angustia salga en la presencia del Padre y no se quede reprimida en tu vida. Entonces, cuando algo se reprimió en tu alma, eso puede causar una depresión. Entonces, ahorita vimos las causas de la depresión, vimos los síntomas, vimos las causas de la depresión en el cuerpo, vimos las causas de la depresión en el alma, pero también en el espíritu hay causas por las cuales puede venir una depresión. Y la causa por la cual el espíritu puede llegar a una depresión que al final afecta todas las partes de nuestro ser es por el pecado. La palabra de Yahweh nos dice en Salmo 32, poquito atrás en la palabra, Salmo 32, versículo 2, la Biblia dice: bienaventurado el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu, en cuyo ruaj no hay engaño. Versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces, cuando uno tiene un pecado, el pecado afecta directamente nuestro espíritu. Y pecado es todo aquello que nosotros hacemos fuera de las normas del Padre. Y las normas del Padre están estipuladas en su palabra. Pecado es todo aquello a lo que nosotros transgredimos cuando el Padre dice que no se debe hacer, o cuando el Padre dice que algo debemos de hacer y no lo hacemos. El pecado es transgresión de la palabra, de la Biblia, de lo que Yahweh instruye. Eso es pecado, transgresión de sus instrucciones. Ese pecado, esa transgresión, afecta directamente nuestro espíritu. Y cuando ese pecado no es confesado en arrepentimiento, no de labios para afuera, pero en arrepentimiento, lo mismo que le pasó a David, le puede pasar a cualquier persona. Nos vamos secando, nos vamos viendo como una persona prácticamente deprimida. Y creo yo que si alguien pudiera revisar, leer, analizar alguno de los salmos, algunas personas, y no conociera
pues tal vez dirían, oye, esta persona parece que estaba en una depresión. Y efectivamente, el pecado es otra causa por la cual puede venir una depresión. Entonces, con esto vamos a cerrar el punto 2 y estamos entonces viendo las causas, ya vimos los síntomas, pero las causas por las cuales puede haber depresión en nuestra vida, cuando se abre una puerta en el cuerpo, cuando se abre una puerta en el alma o cuando se abre una puerta en el espíritu. Vamos a entrar al tercer y último punto y ya con esto concluiremos este estudio. El último punto es ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Qué podemos nosotros hacer? Debemos de entender que la depresión, muchas personas de hecho lo clasifican en 4 etapas. Una etapa es simplemente cuando algo desfavorable pasó. La segunda etapa es cuando algo desfavorable pasó y no ha salido. La etapa 3 es cuando algo desfavorable pasó y no ha salido y ya me está alterando. Y la cuarta es cuando algo desfavorable pasó, no salió, me alteró y al grado que ya me aisló. Entonces, hay diferentes etapas, hay diferentes áreas que se acostumbra, vamos a decir, evaluar a una persona con depresión en qué grado está. Y puede haber en ocasiones la necesidad de actuar de una forma muy apremiante cuando una persona ya está aislada, que esa persona ya no está pensando, no está en sí. Entonces se tiene que, desde luego, tomar medidas, ¿verdad? Ya correspondientes a esa gravedad. Y hay mucho que uno puede hacer para no llegar a esa etapa. Hay mucho que uno puede hacer para que no llegue a avanzar a ese punto. Algo también que yo quiero compartirte en Salmos de nuevo, Salmos 41. Y yo te quiero decir esto. No importa, y te lo vuelvo a decir, no importa si tú sientes que estás en una depresión grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, o a lo mejor tú dices, yo estoy en un grado mucho más allá del 4 o lo que sea. Al final de cuentas, esas son clasificaciones que en el mundo hacen. No importa lo que tú estés viviendo o como lo estás viviendo, la palabra de Yahweh dice, Salmo 40, versículo 1, pacientemente esperé a Yahweh y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, a nuestro Elohim. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Yahweh. Yo pido al Padre y creo que si tú también pones tu fe en Él, tú puedes decir igual que David, yo también fui una persona que salió por la mano del Padre del lodo cenagoso. Y yo también soy un testimonio para que las demás personas que me vieron como estaba, ahora esas personas también, como dice al final del versículo 3, confíen en Yahweh. Entonces no pierdas tu esperanza en Yahweh, que es todopoderoso. Él puede sacarte de esa situación. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer al respecto? La palabra de Yahweh nos dice, y vamos otra vez a las 3 partes que estamos compuestos: cuerpo, alma y espíritu. Primeramente, en el cuerpo, hablábamos nosotros de qué importante es la serotonina para que una neurona con otra se comuniquen y no se nos venga esa situación, esa sensación de que está ocurriendo algo que no tiene solución, que no tiene reparación, que esto es catastrófico. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestro cuerpo tenga esa serotonina? Primero, podemos nosotros considerar que es bien importante que tengamos un buen descanso. El descanso es algo muy importante para la generación de serotonina. Otra cosa que es importante es tener una vida activa. Cuando nosotros tenemos una vida activa, hacemos ejercicio, eso produce serotonina. Otra cosa también muy importante es
los alimentos, tratar de comer los alimentos como el Padre los diseñó. Desde luego, tal vez cocinándolos o tal vez preparándolos, pero entre menos alimento procesado uno consume, menos afecta la producción de serotonina. Porque al opuesto, el exceso de azúcar hace que nuestro cuerpo se vea afectado en cuanto produce. Hay ciertas cosas que el estrés, cuando se tiene prolongadamente, ¿verdad?, afecta también la producción de serotonina. Pero si nosotros tratamos de tener un estilo de vida donde comemos alimentos que están lo más natural posible, como el Padre diseñó las cosas, hacemos actividad física, permitimos que nos dé el sol, todas esas cosas son básicas para que nuestro cuerpo produzca serotonina. Ahora vámonos a la parte, y vuelvo a repetir, no quiero decir que yo sea un médico y que con esto te estoy diciendo que tal debe ser. Tú puedes evaluarte, sin embargo te comparto lo que muchos médicos en sus estudios han pues concluido, ¿verdad? Que el dormir bien, el alimentarse fuera de alimentos procesados, el hacer ejercicio son cosas que ayudan a la producción de serotonina, como a muchas otras cosas. Y tal vez tú desde ahí ya puedes ir viendo si tus hábitos de vida son saludables o no lo son. Entonces muchas veces es nuestro punto de partida, y desde luego, si ese es tu sentir que va por ahí, te aconsejo bastante que busques a alguien que va a poder asesorarte de una manera apropiada para que tú puedas, ya sea con la ayuda de esta persona, doctor o tal vez alguien de nutrición, ir midiendo tus progresos y a la vez ir acomodando si tú tienes que tener precaución o cuidado con ciertos alimentos. Ahora pasamos a la parte del alma. Entonces hablábamos de cómo algo que se reprime, el problema es cuando el alma reprime y se queda reprimido, entonces se vuelve una depresión. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar que algo se reprima? Y me gustaría ponerte un ejemplo que está en la Biblia, en Génesis capítulo 37, y mientras vamos para allá, te platico un poco de este pasaje. A lo mejor tú has escuchado acerca de Abraham, que tuvo un hijo que se llamó Isaac, y luego Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob, y luego Jacob tuvo varios hijos, de los cuales uno de ellos se llamaba José. Y la palabra nos dice que José era un hijo que él estimaba mucho, que él quería mucho, pero los hermanos le tenían envidia, le tenían celo. Entonces, en una ocasión, los hermanos, por ese celo, vieron que venía José y ellos dijeron: de seguro viene para acá y le va a pasar el reporte, o a veces decimos nosotros más cotidianamente el chisme, ¿verdad? Le va a pasar el chisme a papá de cómo estamos, qué estamos haciendo. Entonces ellos dijeron: ¿saben qué? Pues vamos a venderlo. Vamos a vender a nuestro hermano José y nos deshacemos de él. Y pues eso hicieron. Entonces cuando regresan y le dicen a Jacob que José no está, no le dijeron lo vendimos, sino que le dijeron: aquí está la túnica de tu hijo y parece que una bestia lo devoró. Ahora fíjate lo que expresa Jacob. Génesis capítulo 37, versículo 34. Dice: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Entonces, fíjense lo que pasa, que Jacob, número uno, recibió como ese balde de agua fría con esa noticia. Número dos, tuvo su duelo porque lloró a su hijo. Eso vamos a decir que va normal. Pero número tres, es un problema, porque dice la Biblia que Jacob no quiso ser consolado. Y número cuatro, Jacob declaró: enlutado descenderé al Seol con mi hijo. En otras palabras, siempre mi vida va a estar de luto hasta que me muera. Entonces aprendemos dos áreas que fueron aquí una parte que falló.
que Jacob no permitió el consuelo y Jacob habló y declaró y profetizó sobre su vida un luto permanente sobre él. Y así vivió Jacob. Ahora, si nos vamos a Génesis ahora 45, Génesis 45, versículo 27, la palabra nos dice que de repente, por la gran misericordia del Padre, se sabe ahora que José no fue devorado por una bestia, fue vendido, y Jacob se entera de que está vivo. Entonces, en Génesis 45, versículo 27, dice: y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Nota algo, que la depresión había causado en Jacob un espíritu muerto, pero esa depresión, esas emociones venían del alma. Entonces el espíritu de Jacob ya estaba muerto por la emoción tan fuerte del alma que no fue consolada y por las declaraciones de su boca. Pero fíjate entonces que Jacob descubrió que su hijo estaba vivo. Ahora, yo quisiera que tú te plantearas esta pregunta: ¿cuántas veces nuestra alma se angustia por algo que es mentira? Jacob, su espíritu estaba muerto, dice la Biblia. Estaba viviendo enlutado, no quería consuelo. Por todo eso, por una mentira que parecía que era verdad. Porque le montaron, ¿verdad?, todo de una forma tan real que definitivamente él creyó. Y puede uno decir, pues cómo no, si eran sus otros hijos. No pongo para nada en juicio eso, y qué triste. Sin embargo, no cambia el hecho de que era una mentira. Y yo quisiera plantearte también el hecho de que Jacob muchas veces, cuando buscó al Padre, cuando oraba, Yahweh le revelaba cosas. Yahweh le mostraba los planes que él tenía. Le decía que de él vendría una gran nación, que fue una promesa que se le había hecho incluso desde los tiempos de Abraham, desde Abraham que pasó Isaac y ahora estaba en él. Y el Padre le hablaba y le mostraba. Entonces, imagínate si Jacob, en el medio de su emoción tan fuerte, después de su duelo, imagínate que él hubiera buscado el consuelo del Padre. Definitivamente no está ese escenario en la Biblia, porque no pasó así. Pero muchas veces el Padre le había revelado a Jacob, porque nuestro Padre es un Elohim, un Dios que nos ama. Y la palabra de Yahweh dice que la verdad nos hace libre. Entonces cuando Jacob supo la verdad, él fue libre de la depresión. Lo mismo pasa en nuestra alma, que nuestra alma, cuando magnifica las emociones, magnifica los sentimientos, cuando permitimos que la palabra entre y traiga el consuelo, esa palabra de verdad echa fuera la mentira, el engaño y lo que ya está echando raíces para que después se convierta en una depresión. Últimamente, la última parte, ¿verdad?, es el espíritu. Y el problema del espíritu es el pecado. Y yo quiero decirte que, aunque lo vimos hace un momento, que la palabra nos dice en los Salmos que David tuvo la experiencia de que hasta que confesó su pecado, cuando él confesó su pecado, él empezó a ser restaurado. Entonces, hay una sola persona que puede perdonar pecados. Esa persona es Yeshua, Jesucristo. Él es el único que puede perdonar pecados. Él es el único que Yahweh, que Dios,
asignó para el perdón de nuestros pecados. Y brevemente te quiero compartir en el libro de Mateo, Mateo capítulo 1, dice la palabra, Mateo 1:21, dice, y dará a luz un hijo, hablando de la Virgen María, y llamarás su nombre Jesús, en hebreo Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si la causa de tu depresión es un pecado, la única salvación para tu espíritu es Yahshua. Y lo mismo te puedo decir que en Yahshua muchas personas han recibido milagros en sus cuerpos. En Yahshua muchas personas han sido liberadas porque Él fue ungido para liberar a los cautivos y han sido liberados de la opresión de su alma. Y muchas personas han sido también libres de la depresión por el perdón que Yahshua da del pecado. Entonces, quiero concluir este tema de la depresión, ciertamente acordándonos de cuán devastador puede ser, porque si me permites, y nos acordamos de la esponja, te puede tener en una incapacidad de recibir y de dar. Pero a la vez quiero que recuerdes que en Yahshua, en Jesucristo, nosotros podemos ser perdonados y podemos ser restaurados. Entonces pon tu fe en Yahshua, pon tu fe en Él, búscalo, levántate y ve la depresión como un enemigo contra el que tienes que pelear. Y el que adiestra tus manos para la batalla es Yahshua. Entonces oremos en este momento. Amado Padre, en el nombre bendito de tu Hijo Yahshua, te damos gracias por la riqueza de tu palabra que nos habla tanto de todo. Y en estos minutos nos habló de la depresión, Padre. De cómo a lo mejor, aunque no viene esa palabra, muchas personas la enfrentaron. Y creemos firmemente que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y si ellos pudieron ver en ti la salvación y el rescate de sus vidas ante este enemigo tan fuerte que se le llama depresión, creemos que eres el mismo hoy que puede llevarnos a esa libertad. En el nombre de tu Hijo Yahshua, Padre, oramos por toda persona que esté escuchando o que haya visto este video, Padre, pidiéndote que donde él se encuentre o donde ella se encuentre, tú traigas a su vida la libertad de toda depresión. Padre, solamente tú sabes si la causa fue física o si fue en el alma o si fue en el espíritu, porque tú lo sabes todo. Pero te pedimos, Padre, que allí donde ellos están, tu amor, tu presencia y tu poder, Padre, toquen sus vidas y que ellos puedan experimentar primero que todo, Padre, la esperanza que viene de voltear los ojos a ti. Y también a través de la confianza en ti, Padre, puedan ellos experimentar la libertad de la depresión. Padre eterno, que ellos se puedan levantar y que, como dijo tu siervo David, que en su momento, cuando ellos puedan dar fruto de esa libertad, a través de ese testimonio otras personas puedan ver y te teman y también te alaben. Te damos gracias, Padre, por tu palabra y permite que esto pueda traer de parte tuya esperanza a toda persona y a toda vida que esté peleando con la depresión. Esperanza de que en ti hay liberación, que tú eres, Padre amado, nuestra esperanza. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Padre te bendiga mucho. Muchas gracias por haberte quedado en estos minutos y le pido al Padre que tengas un excelente día.